Detienen a 3 guatemaltecos en El Salvador durante operativo contra el narcotráfico, parte del plan Control Territorial. Mientras el Caribe, Norte y Sur de América ven un alza de casos de COVID-19, Centroamérica registra un descenso de contagios. Estados Unidos detectó su primer caso de la variante Omicron del coronavirus. La víctima regresó a California luego de viajar a Sudáfrica. La llegada de la variante Omicron podría tener un impacto en el precio de los combustibles. Entra en vigencia el subsidio al cilindro de gas propano. Autoridades recuerdan que es necesaria la emisión de factura electrónica. De verdad que es un gusto saludarle nuevamente. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias también, licenciado Axel Cardona. Ayer estuvo acá con el licenciado Julio Rivera Clavería, pero aquí estamos nuevamente. Lo extrañamos, Lic. Gracias, Melik, igualmente. Bueno, tenemos información relevante, ¿no? 3 temas, así es. Mire, para detallar. Usted ha escuchado que muchas veces personajes extranjeros de otros, obviamente no extranjeros, vienen aquí a delinquir. Claro. Pero ahora resulta ser que guatemaltecos delinquiendo en otro país, en este caso en El Salvador. ¿Qué le parece? Mire, yo creo que estamos mutando, ya, así como mutaron las pandillas, se está mutando también el crimen organizado, ¿no? Sí. Ya no somos solo un canal, somos un paso, ya no. Ahora somos acá. Vamos al contexto. Somos una escuela ya prácticamente de personas dedicadas al crimen. Estamos unidos. Vamos entonces a ver ese contexto, por favor. El Salvador, junto con la Policía Costera, la División Antinarcóticos y la Fuerza Naval, dieron un duro golpe al narcotráfico, incautando 148 kilos de cocaína, 2 lanchas y 3 vehículos, logrando la captura de 5 personas, 3 guatemaltecos y 2 salvadoreños, quienes serán acusados de tráfico ilícito de drogas. La droga iba a ser transportada hacia Guatemala al momento del operativo y, según autoridades, tiene un valor de $3.000 millones. Y en la magia de la televisión en vivo estamos acá de vuelta en su programa A la Medida. ¿Sabe qué es lo que hay que analizar sobre este tema? El hecho, estimados televidentes, licenciado Axel Cardona, que pasa lo siguiente. El crimen verdaderamente está demostrando que es transnacional, es decir, ya no conoce fronteras. Y esto se puede evidenciar con lo que sucedió allá en el Tamarindo, en este caso en El Salvador, donde de 5 narcotraficantes resulta que 3 son de origen guatemalteco, licenciado Cardona. Bueno, mire, esto es bastante preocupante definitivamente. Es preocupante porque, si se da cuenta, Yolio, la manera de mutar, nos referimos específicamente a que ya no somos transportadores, sino que ahora en Guatemala se quieren hacer llamar capos prácticamente, y están innovando en este sentido porque están viajando a países de Sudamérica o a Centroamérica para allá, ellos negociar lo que antes negociaban los grandes cárteles, ¿no? Sí, nosotros tenemos que entender una situación bien clara, que esto yo creo tiene que quedar también claro, pero para las autoridades de seguridad, básicamente de 3 países, no es que los demás no, básicamente de lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras. El Triángulo Norte. Así es, por la siguiente situación. Es que aquí pasa algo, es decir, los grandes cárteles de Sudamérica y de los cárteles mexicanos tienen un enclave específico que es Guatemala. Guatemala es paso obligado, pero es que El Salvador y Honduras también son utilizados para llevar ahí la droga, para transportar la droga y para poder tener todo este movimiento, al final de cuentas, que va hacia el gran mercado de la droga, que es Estados Unidos. Quiere decir que si el crimen está organizado para poder hacer esto a través de los países sin conocer fronteras, porque también está la corrupción, ¿no?, que pues no conoce de fronteras, entonces los estados tienen que organizarse de la misma manera, no estar aislados. Claro, usted habló de algo muy importante, por ejemplo, Honduras utiliza toda la ruta del Atlántico, sí, ¿no? Salvador, toda la ruta del Pacífico, obviamente, y Guatemala por tierra.
ingresando a las grandes puntas que es entre San Marcos, Huehuetenango, Chiapas, o sea, toda esta parte que ya está operando grandes cárteles mexicanos, cárteles muy poderosos. Sí, para entender mucho de esto que estamos hablando, hoy le cuento, tuve la oportunidad de visitar hoy un lugar que en el mundo es único, es decir, el mapa en relieve, es decir, hay otros pero no tan perfectos como este, y uno puede ver ahí perfecto en esa gran dimensión a escala, cómo desde el norte hasta nuestro occidente, esos 1000 kilómetros de frontera con México, bueno, controlar eso es una cosa increíble, sí. Pero acuérdense que también tenemos Belice, acuérdense que también tenemos Honduras, claro. Tenemos El Salvador, y el narcotráfico aprovecha cualquiera de esos espacios territoriales precisamente para poder ingresar su producto. Ahora le digo algo, son 2 salvadoreños con 3 guatemaltecos los capturados. Así es. Acá habría que visualizar quién es el cerebro, quién es la operación, ¿no? Sí. Quiénes eran realmente los receptores y quiénes eran los emisores en ese sentido. Pero yo le digo algo, ¿cómo se procesa acá? Bueno, esta es una situación tremenda, es decir, lo capturaron las autoridades salvadoreñas. ¿Estaban delinquiendo en territorio salvadoreño? Sí, pero seguramente pudieron haber delinquido en cualquier otro territorio. Es más, acá habrá que esperar si los cargos de la justicia salvadoreña para primero juzgarlos allá están, si hay órdenes de captura vigentes, por ejemplo, acá en nuestro país, o si hay hasta inclusive alguna orden de extradición, porque recordemos que al final de cuentas lo que usted dijo tiene razón, es decir, estos que se hacen llamar como pequeños capos, más que capos son los operadores logísticos de estos grandes cárteles, pero es que aquí tienen un poder inmenso, un poder enorme, porque se los da el poder del dinero, el poder de las armas, el poder de la corrupción y el poder de hacer lo que quieran en este territorio que es anómico, es decir, que no tiene control. Ahora bien, esta cooperación que existe también con inteligencia de Estados Unidos, estamos hablando de la DEA, estamos hablando pues también la cooperación entre México, Guatemala, Salvador y Honduras, que es una operación de región, tiene que dar un poco más, ¿no cree usted? ¿No considera? Porque definitivamente se ha hecho acá, a través de los radares de la Fuerza Aérea, detectar aeronaves. Así es. Narcolanchas. Y hasta submarinos, si usted quiere. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Es decir, tenemos que pensar en un sistema de seguridad que también sea de manera transnacional, que estemos conectados los países centroamericanos para que efectivamente podamos de alguna manera cada país tiene que hacer su trabajo. Sí, las policías de nuestros países no pueden estar aisladas, tienen que colaborar. Los ejércitos no pueden estar aislados, tienen que colaborar también. Y esto se tiene que traducir en resultados. Vamos a ver unos primeros datos, por favor, ahí en pantalla para compartirlos con ustedes. Y, licenciado Axel Cardona, los tenemos ahí proyectados. Bueno, vamos directamente acá. Vamos, la organización del crimen organizado en Centroamérica nos demuestra día con día cómo están altamente organizados de una forma transnacional. Es decir, acá rompen fronteras. En esta ocasión son ciudadanos de origen guatemalteco los que fueron capturados en territorio salvadoreño, acusados de narcotráfico. Ha sido en anteriores ocasiones viceversa. Viceversa, así salvadoreños en Guatemala. Para los principales estratos del crimen organizado en esta región, entiéndase narcotráfico, maras, tratantes, las fronteras literalmente no existen. En muchas ocasiones se ha hablado de ciudadanos centroamericanos delinquiendo en territorio nacional, pero hoy nos damos cuenta que existe pues una reciprocidad, en este caso estamos hablando de un intercambio. Ahora de delincuentes. Ahora sí, delincuencial, ¿no? Ahora, pero aquí tenemos que ir a una parte, licenciado Axel Cardona, que tenemos que tener mucho cuidado. No por eso podemos venir y estigmatizar, por ejemplo, cuando está aquel ciudadano hondureño que veíamos la semana pasada delinquiendo aquí y que ya había tenido un arresto, había soltado, que todos los ciudadanos hondureños van a estar en esa condición. No, es decir, son estratos pequeños, específicos, que cada vez van creciendo, obviamente por las condiciones sociales de pobreza de nuestros países, que se están moviendo de esa manera. Fuera de cámara, cuando hablábamos con usted decía algo que me llamó la atención, Axel, el tema de cómo, por ejemplo, otro estrato criminal, el de las maras, mutó. Bueno, pues el narcotráfico está mutando y lo ha hecho de una manera bien clara. Y ahora los territorios de los estados ya no se respetan, son simplemente territorios del narco, es decir, la composición geopolítica real de estos 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala, ya no viene delimitada por nuestra geografía física, sino que por los lugares, regiones que el narco está de alguna manera dominando, inclusive cuando están compartidos con otro país. Ahora bien, hablemos de la cantidad de drogas. Estamos hablando de casi 148
kilogramos. Así es. Ahora bien, ¿cuánta plata puede representar eso? Bueno, aquí veamos una cosa, licenciado Cardona, porque una cosa es lo que puede costar aquí. Si estamos hablando de cocaína de un primerísimo nivel, hasta 305,000 quetzales ese kilo. Si estamos hablando de marihuana de un primer nivel, entre comillas, ¿verdad? Ese primer nivel, estamos hablando más o menos de 105,000 quetzales. Pero llevemos eso a Estados Unidos, llevemos eso a Europa o a algún otro mercado. Esos son miles de dólares. Entonces aquí vemos el incentivo perverso de estos 3 estratos criminales que son los que más se cometen en el mundo: el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas, que es el dinero, licenciado. Ahora yo le pregunto algo. Esa estructura como es transnacional, definitivamente hablamos de 3 guatemaltecos, 2 salvadoreños, pero atrás de ellos pueden existir más, ¿no? Pueden existir, seguro. Unos 20 que conforman sudamericanos, mexicanos y de otros países. Traslado, ¿no? Claro que sí, porque al final de cuentas es que el crimen organizado no conoce fronteras, no usa pasaportes, no usa esto, simplemente utiliza los territorios de los estados, aprovechando una condición que nosotros ya hemos explicado ampliamente aquí, la anomia. Es difícil poder controlar una geografía como la nuestra, una topografía tan complicada, y saber que obviamente los cárteles mexicanos, pues algunos operan, por ejemplo, desde la parte esta que viene de Honduras, que sería el Mar Caribe, otros por el Pacífico y la costa sur, otros allá en el Petén, y otros utilizan otras regiones. Vamos, si ustedes nos permiten, por favor, televidentes, con otros datos ahí a la pantalla junto a nuestra producción para que podamos verlos. Y, licenciado Cardona, escuche por favor lo siguiente, gracias. Evidentemente los países del área centroamericana que comparten más problemas de inseguridad, estamos llegando hoy a un consenso, son Guatemala, El Salvador y Honduras, pero eso sí, no significa que los otros no tengan problemas, porque usted me dirá que en Panamá, en Costa Rica y Nicaragua no hay narcotráfico. Lo hay. Igualmente, estas 3 naciones son las que en este istmo de Centroamérica presentan mayor impacto al fenómeno del narcotráfico de los migrantes. Consecuentemente, la lógica esperaría que los gobiernos de nuestros países puedan coordinar planes de seguridad conjuntos para responder también de una manera organizada. Pero por el momento, al menos eso es lo que considero, creo que el narcotráfico, en este caso bien concreto, y otros estratos del crimen organizado, nos están ganando la partida, simple y sencillamente por una palabra que quiero recalcar y que quisiera saber qué es lo que usted piensa, Axel. Ellos sí están organizados, nuestros estados parece que no lo están. Claro, bueno, definitivamente, pero ¿cómo se logra capturar en El Salvador? Eso también a través de una operación conjunta ciudadana. Sí. Es un plan que se está manejando. ¿O será solo de los salvadoreños? Entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Es una operatividad con apoyo de la DEA, Policía Nacional Civil, y en coordinación también con inteligencia de Estados Unidos. Por eso se logró detectar. Pero, es decir, habría que existir más, ¿no? Mire, apoyo. Yo no digo que no, y valoro lo que está aportando. Sin embargo, yo pregunto aquí una situación. Y si ese aporte, que al final de cuentas termina siendo mayúsculo, de la DEA en inteligencia, en otras cosas, no está, ¿tendremos la capacidad real de poder hacer esa situación de esos operativos? ¿O estaríamos peor todavía? Porque muchas veces hay que decirlo también. Aquí viene la DEA con sus agentes, hacen todos los operativos y ya después son, digamos, las policías de nuestros países quienes salen en televisión viniendo y exponiendo que se hicieron tales capturas. Pero creo que estamos débiles. Sí, definitivamente que son situaciones complicadas, pero bueno, conclusiones, licenciado Talamonti, en este caso hablamos de una operatividad, sí, hoy fueron 2, 3. Paso importante. Bueno, se incautó una cantidad de droga, pero... Paso importante también. Se atendió esta parte, pero no sabemos qué pudo pasar por otros lados, ¿no? Por acá detienen 100 kilos y por acá están pasando 1000, ¿no? Es que esa es la cuestión, es que también pasa eso. Y ya para concluir, aunque es un paso bueno, es un paso importante, es una buena coordinación, esto tenemos que verlo más seguido, porque muchas veces, y eso se lo dejamos a usted para el análisis, lo que Axel acaba de decir en este momento, el hecho de que por acá se tiende un señuelo y por allá pasa mucho más, pero en este caso creo que sí fue una operación bien orquestada por la alta dosis de droga que fue incautada, ¿no? En cantidad. Evidentemente. Vamos con otro tema. Lo que nos sorprende es que guatemaltecos ya están mutando, ¿no? Muy bien. La mayoría de los casos nuevos tuvieron lugar en Norteamérica, donde tanto Estados Unidos como Canadá registran un aumento en las tasas de incidencia de COVID.
Los territorios de Yukon y del noroeste de Canadá vieron un aumento de 2 a 3 veces en el número de nuevas infecciones en la última semana. En contraste, América Central vio un 37% de reducción en el número de nuevas infecciones. Sin embargo, en Sudamérica, casi todos los países, con excepción de Brasil, Surinam y Venezuela, registran aumento en la incidencia de COVID. Estas tendencias son bastante reveladoras, aun cuando los casos de COVID han disminuido bastante en los últimos meses. La transmisión por COVID sigue siendo activa en toda nuestra región. Entonces, cada vez que bajamos la guardia, el virus gana impulso. Por aparte, en América la variante Omicron ha sido detectada en Brasil, Canadá y Estados Unidos, por lo que se instó a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias. Bueno, yo le diría a usted que qué bien, pero también le diría que tenemos que ser cautos. ¿Y por qué digo esto, Axel y televidentes? Vean, mientras en Sudamérica y en Norteamérica los casos de COVID están al alza, ojo con lo que estoy diciendo, están al alza, en Centroamérica están a una baja, hasta un 37% de disminución en cuanto a otras etapas y meses de este año. Pero a ver, seamos lógicos, aquí está Norteamérica, aquí está Sudamérica. ¿Quiénes están en medio? El Istmo Centroamericano. Claro. Quiere decir que de norte, sur y de cualquier otro lado nos van a venir esos otros contagios y otras variantes, por ejemplo, como Omicron. Es que van a venir. Entonces, esto no tiene que ser un incentivo perverso para bajar la guardia. Al contrario, este es el momento de reforzarla. Claro, hay que ver lo que está pasando, por ejemplo, en México. En México están por ingresar ya a una cuarta ola de contagios. Sí. A una cuarta ola de contagios. Sí, imagínate, Europa, cuarta y quinta. Hoy, precisamente, en la entrega del informe del tercer año de gobierno de AMLO, Obrador, pues se vio mucha gente sin mascarilla. Sí, bueno, entonces, toda esa gente puede viajar a Centroamérica y puede traernos de nuevo un repunte de casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como usted indicaba? No bajar la guardia, pero también tenemos que accionar, ¿no? Ahora, Axel, mire, con lo que usted está diciendo, le pregunto lo siguiente. A ver, ahorita bien, estamos en diciembre, el año se nos va entre las manos. Pero ¿qué pasa en estos 30 días que faltan para que termine diciembre? Vienen las reuniones, vienen los inevitables convivios. Pues yo no sé si llamarle convivios, sí, así hay que llamarles, ¿verdad, Axel? Es correcto, tiene usted razón. Y viene aquella situación de visitar amigos, de visitar a familiares. Pregunto, ¿cree usted que realmente va a estar esa disciplina del distanciamiento social, del lavado frecuente y constante de manos y de la mascarilla? ¿O que cuando lleguemos a las casas de nuestros amigos o ellos vengan a nuestra casa, se sentirán todos tan en confianza que quitémonos la mascarilla, sentémonos unos a la par de otros? Es que eso va a pasar. Es preocupante, pero le voy a decir algo. Lo que hemos aprendido en estos 2 años de pandemia es que los adultos sí tomaron conciencia en esto. Ah, claro. Sí realizaron su responsabilidad. Estoy de acuerdo. Acudieron a los centros de vacunación. Sí, en eso estoy de acuerdo. Se vacunaron con esquema completo. Se van a vacunar con la tercera dosis de refuerzo. Se mantienen en casa. Pero sí utilizan mascarilla, distanciamiento social. Pero la juventud... Veamos el porcentaje. La juventud en este momento, con la primera dosis, cree que ya está. Es que ahí tenemos un gran problema. Ahí está el problema. ¿Sabe usted que las personas de 13 a los 29 años representan el 33% de la población guatemalteca? Sí. Entonces, ahí está el problema, tal y como usted lo menciona. ¿Por qué? Porque ahora que se relajó una medida, es decir, que se dio un poquito más de tiempo, ¿no?, con esto de la ley seca, pues van a haber también... más celebraciones, hay que hablarlo tal y como es. ¿No será necesaria una campaña de concientización a este grupo objetivo? Porque es el principal, creo que es neutral en ese Yo creo que sí, pero ¿se está haciendo? Yo creo que no. ¿Y en el interior de la República cómo estamos? Y mire, a ver, vimos el video de Quiché. Y lo que pasó en Antigua Guatemala, con el festival de las flores. Entonces, tengamos cuidado. ¿Le parece si compartimos unos primeros datos, por favor, Axel? Vamos directamente. Vamos con nuestra producción. Vamos con la producción. Muchas gracias. Ya estamos. Bueno, escuche usted esto. Según la última actualización, Julio, del Ministerio de Salud, el martes 30 de noviembre se realizaron 16.692 pruebas, de las cuales 935 resultaron positivas. Pero veamos el número de pruebas. Veamos el número de pruebas. Casi nos estamos acercando a un porcentaje que podríamos decir unos 25-27 de incidencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Resultaron positivas, en otras palabras, 5.6% de lo aplicado. Pero de las pruebas realizadas dieron positivos a la enfermedad. Además, se registraron 13 muertes, es decir, el número de descensos.
El 29 de noviembre se registraron 846 casos con una tasa de positividad del 4.93%. Nos mantenemos entre el 5 y 6%. También fueron contabilizadas 10 muertes. El domingo 28 de noviembre se realizaron 9.375 pruebas. Sí. De las cuales 494 resultaron positivas, para un 5.3% de positividad. Y en comparación a la semana pasada, se registraron un 10% de positividad. La Organización Mundial de la Salud recomienda, en un documento publicado en mayo, que ese porcentaje se quede por debajo del 5%. Es decir, no podemos subir del 5%, si no es alerta. Es que estoy de acuerdo y muy buena recomendación. Y yo no digo que no, pero seamos aquí muy francos. Lo vimos el año pasado, el Día de la Madre, y este año también, un repunte de casos de COVID. Lo vimos el año pasado con el tema, por ejemplo, de la Navidad, del Año Nuevo y todas estas fiestas de fin de año, un repunte. Y a ver, si Europa, Norteamérica también están pasando por esa cuarta ola va a llegar y va a impactar. La cuestión y la pregunta es, ¿qué tan fuerte va a impactar? Por el momento, pareciera que deberían de darnos un aplauso, pero recordemos una cosa, y seamos aquí también bien claros en esto. ¿Cuándo es que llegó por primera vez el COVID-19 aquí a Guatemala? Usted lo recuerda perfectamente, en marzo del 2020. Bueno, tuvimos 3 meses, ¿no?, de retraso, llamémosle así, desde el surgimiento de la pandemia. Omicron acaba de surgir. Bueno, vamos a tener 2-3 meses o probablemente ahora menos, porque ahora está más diseminada esta pandemia, para que llegue a Guatemala. Sí, ahora sí le digo yo algo. A ver. Podemos discutir esto. ¿Sabe por qué? Veamos por qué. Porque el año pasado había confinamiento en algunos países del mundo. Estaban cerradas las fronteras. Ajá. Pero no había vacunas. Pero el COVID viajó por avión, claro, y sigue hoy viajando de la misma manera. Pero no habían vacunas, entonces habría un poco más de restricción. Y ahí podemos discutir una hay cuestión. Vacunación y todo, pero ya no hay tanta restricción en los otros países. Y sin embargo, aunque tiene razón, porque usted sería tonto decir que no hay vacunas, usted tiene mucha razón. ¿De cuántos países? 8 países. De 8 países, pero África. Escuchemos algo, es decir, aún con la vacunación, pues todavía sí se puede contagiar la gente, porque eso no es una garantía. Es decir, sí nos da tal vez una mejor defensa, hay que decirlo, claro, pero mire qué maravilloso esto que está aquí atrás. Entonces, ¿le parece si vamos con más datos? Me parece. Sí, la discusión tiene que ser así. Sí, vamos entonces, por favor, hay que ser claro, a ver esta situación. Y aquí le voy a comentar, claro que sí, Axel, lo siguiente. Y es que en total ya se registra la muerte, escuche usted esto, por favor, ¿no? 15.956 personas por la enfermedad del COVID-19 en nuestro país. Ahora, es un número bajo en comparación a otros países. Pero mire, es mucho más alto que Japón. Claro, usted me dirá, está loco comparándonos con Japón. Y puede tener razón, ¿no? Sí. O con China, que fue el epicentro de la pandemia en su momento. El Ministerio de Salud estima la existencia de 374 casos activos a inicios de semana. Se estimaban 1.500 casos activos y la semana pasada 2.000 casos activos. Claramente se está viendo la reducción. Ahora, se registra un acumulado de 618.436 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y de ellos hay que decir que más de 600.000 personas se han recuperado. Eso que también parece algo positivo, pero 15.000 y pico de muertes, hombre, es fuerte, ¿no? Yo le digo, Centroamérica, pero más que todo, Guatemala, lo que nos interesa. Guatemala ha acelerado el proceso de vacunación. Eso es positivo. El problema es que en comparación a otros países, Guatemala pues aún mantiene completando esquemas. Se pretende que para diciembre podamos acelerar esto, y esto nos puede disminuir la probabilidad de más contagios. Ahí en eso quiero decirle algo. Guatemala ahora tiene más vacunas. ¿Sí? Yo no lo niego. Pero lo que yo sí creo es que es ahora la gente la que no está acudiendo a vacunarse. Pues o en el interior de la República algo está pasando. Tenemos que apuntarle. ¿Por qué? Porque es la juventud la que nos interesa en este momento, porque los adultos casi estamos en un 80%, ¿no? ¿Y en qué momento le vamos a apuntar a eso? O sea, lo que yo pregunto es cómo se están organizando los distintos municipios con el Ministerio de Salud y cualquier institución que pueda apoyar, porque es que no veo que avance. Es decir, aquí en la ciudad capital, magnífico. En lugares como Salcajá, magnífico. Pero pare usted de contar algunos otros en donde la vacunación pues ni siquiera ha llegado, o la están impidiendo, o simple y sencillamente es que la gente no tiene la información. O que no quiere. Ahora, yo no sé si lo está haciendo el Ministerio de Salud, porque puede ser, aunque no quiere, ¿no? Claro, tiene usted razón. Puede ser que sí están dando la información, pero si yo tengo los huevos, y en este caso los huevos son las vacunas, tengo que cacarearlos, y cacarearlos es informar. Y en el interior de la República yo tengo que informar en idiomas mayas. No, hombre, no. Bueno, vamos a avanzar en esto que queda. ¿Y la responsabilidad de los padres dónde queda también? Los padres son los que tienen que llevar a los menores, ¿no? Sí.
En que este estar un distrito menor a la metropolitano par de- yo felicito a los padres. Hemos visto masiva asistencia, pero en el interior de la República volvemos a replicar lo que le decía hace unos minutos. Si los padres no se quieren vacunar, pues no vamos a pretender que lleven a los chiquitines. Veamos, conclusiones. A Por ver, ejemplo, concluyamos. el año pasado en estas fechas Sí, no teníamos vacunas, ahora la tenemos. ahora las tenemos. Y hay El bastantes. año pasado en estas fechas teníamos algunas restricciones muy severas, ahora no las tenemos. En teoría estaríamos mejor. Estuvimos con confinamientos largos. sí. Ahora, gracias a Dios, está liberado para que se recupere la economía del Sí, país. pero recuerda que 24, 25 y 31 va a estar libre. Claro, pero la pregunta es, Sí. si el año pasado en estas fechas no teníamos vacunas, estábamos restringidos y esto y lo otro, y pedíamos vacunas, Ajá. ahora las tenemos. Y no se Entonces, ¿qué vacunan. falta? La voluntad también de la gente de ir. Yo le digo, el gobierno está haciendo su trabajo, Falta la voluntad de la gente. pero todos somos un Estado, ¿no? Y falta Todos también, conformamos- falta faltamos también la nosotros. otra parte, ¿no? Hacer un poquito más. Así Claro. que desde acá, desde la medida, yo creo, Axel, como una gran conclusión, ¿verdad? Al final de cuentas, porque es bueno discutir todo esto, no necesariamente estar de acuerdo. El gran llamado debe ser a la vacunación. A vacunarse. Ahí está. Mire, y si ya completó su esquema, yo creo que también, así como lo está haciendo México y otros países como Estados Unidos, la vacuna de refuerzo hoy se inició en Petén. Bueno, qué Solo bueno. Aplausos por eso. ¿Les parece si vamos y regresamos? ¿Sabe qué tema vamos a hablar en un momento? Omicron ya llegó a Estados Unidos, primer caso. Eso es terrible. Bueno, no cambie, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida. El gobierno de los Estados Unidos informó este miércoles que ha sido detectado el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en el país. Las autoridades estadounidenses informaron que el caso fue detectado en San Francisco, California, y la persona fue puesta en cuarentena inmediata. Poco se conoce acerca de esta nueva variante, pero los expertos ya habían advertido de que las regiones con bajas tasas de vacunación podrían hacer que el virus causante del COVID-19 evolucionara rápidamente, por lo que varios países ya han tomado medidas para evitar la propagación de esta nueva variante. Lo que le estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Y usted no crea aquí que si a veces no estamos totalmente de acuerdo con Axel es por algo. No, tenemos realmente que poner nuestros puntos de vista claros y eso creo que es importante para usted. Mire, Axel, este es un caso de lo que estábamos hablando anteriormente, sí. porque esta persona que fue contagiada, que había viajado a Sudáfrica, ya tenía el esquema completo de vacunación y aún así está contagiado de Omicron, ¿verdad? Bueno, y vea lo que acaba de surgir hace un par de horas. A ver, Estamos hablando en horas de la tarde. A eso a las 2 de la tarde. Cuénteme. Confirmaban que la variante Sí. nueva no solo inició en Sudáfrica, es decir, ya estaba presente en Europa. Quiere decir Bueno. que entonces no podemos decir que en Sudáfrica salió la nueva variante Omicron, Ni sino podemos que ya estaba estigmatizar. presente. De hecho, ya tenían datos de esto. Ni podemos estigmatizar a un continente, no a una región. ¿Por qué? Porque entonces resulta que esta variante no es exclusiva necesariamente ya en este momento de esos 8 países sudafricanos, No, ya no. sino que está ya en otras partes. Bueno, si ya está en Europa, ya llegó a Estados Unidos, pues más temprano que tarde tenemos que esperar. Ahora yo le digo algo, A ver. según lo que ha dicho la OMS también es que es un poco más peligrosa por la Yo- mutación de esto. Yo lo que entiendo, fíjese Axel, que más que peligrosa es más contagiosa. Desconocimiento también que tenemos por la información de esto, ¿verdad? Es que al final de cuentas Omicron es demasiado reciente para decir qué tan fuerte es, porque se recuerda que con la variante alfa había mucho miedo. la Delta. Y no hubo tanta situación, pero la variante delta, vaya, si no vino a quedar, sobre todo aquí en Guatemala. Ahora bien, vea los síntomas, porque en los Por síntomas... favor, por favor. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Bueno, veamos. Vea. Cansancio y dolor muscular. Ojo con Eso eso. es uno. Eso nos puede confundir Sí, por una gripe. No. cualquier cosa, sí. Lo otro, fiebre, tos seca. Esa tos seca y la fiebre también daba con el COVID-19. Así es. Dolor de garganta, dolor de cabeza. Síntomas Son los similares. síntomas similares. Bueno, escuche esto. Taquicardia. Ah, Otro síntoma también. ahí es una cosa distinta. Dificultad para respirar, pero la pérdida del olfato y gusto no se va. Esa sí es una situación Y completamente tampoco la diferente. dificultad de respirar. Dice que no tiene necesidad De respiración Exacto. artificial, ¿verdad? Entonces quiere decir que si nosotros tenemos otros síntomas, vamos a pensar que es una gripe normal. Sí. Y resulta que ya es la nueva variante. Pero entonces a mí me da a pensar, no, igual no, todavía tenemos que tener más información en el mundo de esto, que aunque es más contagiosa,
pareciera ser, pero hay mucho temor en este momento, que si no, por el momento no requiere ayuda mecánica para respirar a las personas que se infectan, hombre, es que también puede ser más leve. De hecho, en Estados Unidos este hombre está contagiado de una manera leve, hay que decirlo. Claro, bueno. Sin vea, de hecho, uno de los aviones de Holanda, por ejemplo, los primeros vuelos después de Sudáfrica, de una tripulación de 267 salieron positivos. Bueno, mire qué cosa. Bueno, ¿le parece a usted, amigo televidente, si compartimos, por favor, algunos datos? Allá los vamos a tirar en esta linda pantalla. Perfecto. Por favor, Axel, Vamos. Muchísimas gracias. Directamente. Muy bien. Autoridades de salud de Estados Unidos afirmaron que sabían que era cuestión de tiempo, lo afirmaron, que era cuestión de tiempo para que se detectara el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Y se hizo hoy. Correcto. La persona infectada fue identificada como un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre. Presentó síntomas leves y dio positivo el lunes. Es decir, vea que no fue tan rápido el mostrar los síntomas, porque lo presentó 29 de noviembre, el 22 que regresó. ¿Cuántos días estuvo con el virus mutando dentro de su cuerpo y hasta que dio las primeras? Y los síntomas fueron leves. Claro. ¿Será por la vacunación? Creo que sí. Ahí está. Escuche esto. A ver. La persona había recibido 2 dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19, algo que habría ayudado a que tuviera solo síntomas leves. Sin embargo, no había pasado suficiente tiempo desde su última dosis para recibir un refuerzo. Es decir, se quedó con el esquema completo de la primera y la segunda. Claro. Pero la de refuerzo ya no. Esto le hubiera ayudado un poco más. Pero a lo que vamos es esto. Soportó los síntomas. Sí. Los mantuvo. Yo veo aquí dos opciones claras. Fíjese, Axel. Una, Omicron es más altamente contagiosa, pero digamos relativamente menos fuerte, sobre todo con personas vacunadas, o simple y sencillamente las vacunas están haciendo realmente su trabajo y empiezan a combatir algunas variantes que pueden llegar a ser también nocivas y mortales, porque hasta que no pase un mes y medio, no sabremos realmente la potencialidad de muerte que puede tener Omicron. Ahora, ¿usted nos ha preguntado, licenciado Clavería? Clavería vino ayer. Vino ayer. Licenciado Talamonte, ¿no se ha preguntado usted cómo podemos estar, por ejemplo, el 2021 en Latinoamérica? Porque es decir, en esta semana el primer país donde se había detectado era Canadá. Claro. A los 2 días, Brasil. Sí. Y ahora Estados Unidos. En cuanto se vaya avanzando la semana, por ejemplo, domingo, ¿cuántos países más pueden estar? No, aquí lo vamos a hacer de una manera bien fuerte. Yo creo que definitivamente antes de que termine este 2021, que son 30 días los que faltan, tendremos el contagio total de Latinoamérica, que es la parte que falta. Hoy precisamente, antes de que usted pase al otro remate, hoy precisamente se cumplieron 2 años del primer caso en Wuhan, China. Nació allá en Wuhan. Exacto, 2 años de la pandemia. Esta pandemia ya está durando más de lo que nos debería de parecer. Vamos, por favor, con otros datos allá con nuestra producción extraordinaria, ahí en esta pantalla bella que tenemos tras de nosotros. Expertos médicos enfatizan que debe seguir el programa de vacunación. Se ha demostrado que la vacuna reduce el riesgo de enfermedad grave y de muerte. Y usted con lo que acaba de contar, Axel, yo creo que así está claro. Por lo menos 23 países más han reportado casos de la variante Omicron, desde que las autoridades de Sudáfrica la identificaron por primera vez hace una semana. No se sabe a este punto dónde o cuándo emergió esta variante. Primero, aunque está claro que estuvo circulando en Europa, como usted bien lo dijo, varios días antes de que Sudáfrica diera a conocer su existencia. O sea que más parece una variante europea. Claro, por eso le digo. O sea, hoy se confirma con otros países. Sí. Ahora, hay muchas, al día de hoy lo que sí le digo es que hay muchas incógnitas alrededor de Omicron. ¿Esta mutación es más contagiosa? Evidentemente puede ser que sí. ¿Hace que la persona sufra una enfermedad más grave? Puede ser que sí. ¿Puede eludir el poder de las vacunas? Por el momento, al menos con este caso, pareciera que no. Pero todo esto lo vamos a comprobar conforme vaya avanzando en el mundo esta variante a efecto de medir, ahí sí que valga la redundancia de la palabra, la efectividad de la vacunación. Y ojo, Axel, porque ahí es donde podemos estar nosotros, sobre todo en el interior de la República. Bastante mal, bastante mal. Bueno, y vea lo que dice alguien y me llamó mucho la atención. Estamos hablando de la activista, una activista que señala que si el COVID-19 no hubiera aparecido en China, sino que en África los habrían encerrado. Pero como apareció en China no los encerraron. ¿Usted cree que se hubiera podido detener esto si se hubiera cerrado por completo China? A ver, una pandemia, todos lo sabemos,
Es una situación periódica que pasa en el mundo, más o menos unos 120 años entre cada una de pandemias así fuertes. Duró 10 años, ¿no? Sí, y dejó 1 millón de muertos. Y dejó 1 millón de muertos. Pero lo que pasa es de que el COVID-19 lleva 2 años. Tenemos ya un montón de vacunas. Van muchísimos millones de muertos más. Y por eso ya está ubicada no solo dentro de las 10 más letales en la historia de la humanidad desde que se registran las pandemias. Dentro de poco ya estará dentro de las 5 primeras. Y sigue porque lamentablemente por X o por Y razón, que a veces cuesta entender esto, ¿no? Con las situaciones de tecnología, de vacunas y todo que tenemos, pues la variante al final de cuentas siguen saliendo y el COVID parece no ser derrotado, está duro de derrotar. Mire, la OMS lo dijo muy claro, la OMS lo reafirmó. Esta pandemia vino para quedarse, como otras pandemias eso lo hemos dicho que se ha sabido aquí muchas veces. Manejar y hay que saber vivir con ella. El problema es que sentimos que poco a poco la humanidad empieza ya a desesperarse por el tiempo de y acostumbrarse, por el tiempo de restricciones, exacto. Y eso es lo peor. Y piensan ellos que se va a desaparecer. Entonces las medidas de bioseguridad tienen que permanecer siempre, licenciado. Sí, porque cuando uno se acostumbra a algo, le pierde el temor, ¿verdad? Y piensa que no va a pasar a más. Y esto es una situación tremenda. Yo recuerdo en las primeras semanas de esto del COVID-19 en el 2020, precisamente esas palabras, y lo decía mucho, lo repetía aquí en este programa, el COVID-19 vino para quedarse. Algunas personas me decían, pero ¿cómo dice eso? Pero imagínense qué esperanza le están. Pero es que el COVID-19 como enfermedades como la influenza está y ya no se va. Claro. Y esas ahora dosis de refuerzo, como usted bien le ha llamado esa tercera dosis, yo creo que va a ser una situación ad eternum. Quiere decir, probablemente una cuestión ya de una vacunación anual, tal y como pasó con la influenza también. Mire, se tiene esperanzas en el mundo porque incluso Pfizer ha indicado que está trabajando ya por una vacuna que sea directamente para combatir esta nueva cepa, esta nueva variante, Omicron. Merck es la nueva píldora que viene y se va a distribuir y va a ser más efectiva, más rápido, claro, más rápido, la efectividad va a ser más rápida. La vamos a controlar. Y la distribución va a ser más igual, más barata, más equitativa, más rápida. Puede ser que la píldora venga a cubrir ese espacio que se ha dejado de los países vulnerables. Sí. Pero la OMS es muy clara en decir que se debe de tener igualdad en las vacunas y eso es lo que no hemos logrado. Eso no hay. Hay países, como usted dijo, que no ha llegado la vacuna. No, y tenemos que recordar que al final de cuentas ese mecanismo COVAX, que de gratis no tiene nada porque nosotros ya pagamos esas vacunas, pues si bien es cierto, sí ha puesto ya vacunas aquí en Guatemala, al principio costó que arrancase mucho esto. Bueno, entonces, 1 de diciembre, 30 días para finalizar el año. Vienen las fiestas y los convivios. Axel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, 20 días. Así es. En 20 días yo voy a venir acá y voy a platicar y voy a hacer la misma pregunta en 20 días. Dígame. ¿En cuál? A esta misma hora, a las 9 de la noche con 40 minutos. ¿Cuál va a ser? Que ya va a estar presente en varios países de Latinoamérica. Definitivamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen algunas restricciones que no se están haciendo. Se desconoce mucho de ellas aún. ¿Sí? Aún se tiene mucho desconocimiento en cómo actuar o cómo accionar ante ello. Y seguramente Pfizer dijo 90 días. Estará para enero. ¿Qué está en nuestras manos? Cuidarnos. Vacunarnos, mantener el distanciamiento y tratar de evitar las aglomeraciones y por supuesto esa desinfección constante. Así que mucho es lo que nosotros podemos hacer para combatir a Omicron y a cualquier letra del alfabeto griego que se venga para acá con esto del COVID-19. ¿Les parece si vamos a las noticias de orden nacional? Pero en un momento, ¿sí? Un momento. No cambie, somos a la medida. Bueno, vamos directamente a otras noticias. Hablemos específicamente de lo que dijeron autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que señalaron que es muy temprano, escuche, para ampliar el panorama respecto a la distribución de petróleo derivado a la nueva variante Omicron. Es decir, que se espere. Según el Ministerio de Energía y Minas, el precio del petróleo podría variar con la llegada de la variante Omicron. Bien, lo que estamos observando en nuestro monitoreo de mercados internacionales es que durante la última semana hay una tendencia hacia la baja de los combustibles.
Esto está motivado, entendemos, por el anuncio que hizo el gobierno de los Estados Unidos de que iba a echar mano de sus reservas estratégicas, lo cual significa incrementar la cantidad de producto a nivel mundial. Entendemos que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no han anunciado ningún recorte, entonces creemos que la tendencia en próximos días iba a continuar hacia la baja. Dependiendo de los escenarios que se pudieran presentar en el país en caso ingrese la nueva variante Omicron, los precios y demanda de este producto podría variar. Podría tener un efecto si efectivamente entramos en una crisis donde los países empiecen a cerrar todas sus fronteras y a reducir su actividad económica, porque eso deprimiría la demanda y por tanto haría una tendencia hacia incrementos de precio. Pero hoy es muy temprano para poder afirmar que eso va a ocurrir. Al contrario, lo que sí estamos observando aún es la tendencia hacia la baja, derivada por ese anuncio del incremento de la producción en los países productores. También comentó los precios actuales del combustible. El producto ha bajado pues casi 2 quetzales los combustibles, 1.50 más o menos en el diésel y 1.40 por ahí en las gasolinas. No ha sido de un solo, han habido 3 descensos en los últimos 10 días, pero ya se está reflejando, lo cual es bueno pues para los guatemaltecos, todos nosotros que consumimos estos productos. ¿Sabe usted que autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria se pronunciaron el día de hoy sobre el cumplimiento tributario también que tienen que tener los expendios distribuidores de gas y también sobre el tema de la factura electrónica? Vea por favor la información. Los embajadores, que son los que importan y distribuyen el gas, están facturando ya con este apoyo económico y está siendo controlado a través de la facturación FEL. Por eso es tan importante lo que está en la ley, de que ellos solo le pueden facturar, si son varios tambos, a un expendedor con NIT, y eso le da trazabilidad a la operación y efectivamente vamos a ejercer una fiscalización hacia esos expendedores que le dan el producto al consumidor final. Sin embargo, los grandes importadores también le venden al consumidor final directo y ahí es donde la ley permite que se facture una sola unidad con DPI. Por lo que ahora ya podemos verificar que ese DPI también sea real, para que no haya un fraude en el sistema. Bueno, y bajo la cooperación de los Estados Unidos, la SAT implementó el plan piloto de nuevo modelo de una deuda razonable, con el que se busca mejorar el proceso de despacho de mercancías en la aduana, pero aérea. Este ha incluido acceso y facilitación a la información del lado de los Estados Unidos en términos de los precios declarados en exportación. Aún en ciertos casos esto ha incluido apoyo para obtener las facturas originales del lado de los Estados Unidos para que se pueda hacer esa comparación entre la información ofrecida por medio de las declaraciones en aduanas de la SAT con la información de otros países. Mejorar los tiempos aduaneros de importación, combate del fraude, comparación de la información que se presenta en las declaraciones aduaneras son parte de las mejoras. Importante resaltar el tema de los tiempos. Cuando los importadores están realizando una operación y se les detiene su carga sin poder sacarla del recinto de aduanas, esto genera costos que son transferidos a los consumidores finales. Esto también nos hace menos competitivos para atraer inversión. Antes, en los requerimientos de información no se detallaban los valores de información tomada como referencia en la base de valor para originar la duda razonable. Los requerimientos de información es cuando hay una duda por parte del verificador de aduanas, se hace una notificación al importador precisamente para que documente más y poder nosotros darle seguimiento a ese expediente. 122,000 de 135,000 familias ya fueron beneficiadas con un bono de 1,000 quetzales. Esto se llama el programa de estipendios por acciones que ha impulsado el Ministerio de Agricultura, sobre todo en el departamento de El Quiché. ¿Quiere usted saber la información? Con mucho gusto, aquí la tienen a la medida. El presidente Alejandro Yamatei inauguró el programa Estipendios por Acciones, el cual consiste en un aporte económico de 1,000 quetzales a los agricultores que se vieron afectados por las tormentas tropicales de 2020. Hoy estamos aquí en el Palmar, pero hoy aquí son 122, pero en todo el país
en los departamentos que ya mencionó el señor ministro, van a ser 35,000 familias las que están recibiendo el estipendio, por trabajos que ya realizaron para mejorar las condiciones de sus suelos, para que las próximas tormentas no nos afecten. Y ustedes son hoy el primer grupo de 35,000, pero vienen más grupos y vamos a seguir trabajando con más ganas en el interior del país. Y vamos a seguir recorriendo comunidades, llevando no solo el progreso, sino llevando a la vez las capacitaciones a través de los extensionistas del MAGA que nos ayuden a ustedes. El ministro de Agricultura indicó que la iniciativa busca restaurar las unidades productivas de familias agricultoras de infrasubsistencia y subsistencia. Esos huertos para que tengan más alimentos, para que sus hijos tengan una mejor alimentación saludable, para que tengan disponibilidad de alimentos, para que diversifiquemos nuestra dieta. Está bien nuestro maicito y nuestro frijol, pero también podemos tener ahí cerca de nuestra casa otro tipo de alimentos. De eso se trata, porque queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida. La primera fase del programa se realizará en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. Bueno, y por otro tema, de acuerdo a autoridades de economía, se han solventado los obstáculos que impiden la entrega de créditos por más de 400 millones de quetzales a la micro, mediana y pequeñas empresas. Creería yo que en lo que queda del mes de diciembre, pues no se estaría completando dar los recursos, los 400 millones, y tendríamos el mes de enero para seguir ofreciendo estos recursos que pues están a un interés bastante bajo y que es importante que los emprendedores que aún todavía tienen algún tipo de problemas, especialmente el área hotelera, el área del turismo, el área restaurantera, que puedan apercibirse a las instalaciones de las diferentes agencias del CHN y poder contar con estos recursos. A la fecha, la presa de solicitudes a nivel nacional suman los 100 millones de quetzales, por lo que se estarán evaluando. No, para nosotros realmente es un gusto poder saludarle, invitarle para mañana a las 21 horas. Axel sabe que siempre esta es su casa. Gracias, usted Julio. es parte de la familia a la medida. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, gracias. Estaremos aquí en 20 días para ver Lo de el Omicron. crecimiento de la nueva variante y sobre todo, recuerda, amigo televidente, un poquito antes. Lávese las manos, distanciamiento social y por supuesto el uso de la mascarilla. La mascarilla es lo más importante, ¿no? Así es. Señoras y señores, chao. Buenas noches.